En este video te enseñaré cómo crear una página web educativa como la que ves ahorita en pantalla, con un diseño muy profesional. Por ejemplo, esta es ideal para una universidad, como lo ves acá en pantalla. Tiene un diseño bastante bonito, bastante atractivo. Lo mejor de todo es que tú mismo lo puedes hacer sin tener ningún conocimiento avanzado, ya que yo te voy a enseñar cómo hacerlo paso a paso en este video de forma muy fácil y muy sencilla. También, por ejemplo, este tipo de diseño, como puedes ver, igual es ideal para una escuela, universidad, o también este estilo, en este caso es para escuela de niños. La verdad es que hay diseños profesionales que ya vienen listos solamente para que tú los puedas utilizar y adaptarlo a tu empresa, negocio. Así que si quieres aprender cómo hacerlo, comenzamos. Y vamos al paso número 1. Lo primero es que tú puedas adquirir un hosting y un dominio. Recuerda que el hosting es donde se va a guardar tu página web en internet y el dominio es prácticamente el nombre de tu marca o de tu negocio en internet. Por ejemplo, miempresa.com sería un dominio. Entonces vamos a comenzar, y el mejor hosting que yo te recomiendo porque es barato pero también tiene una excelente calidad se llama HostGator. Recuerda que yo te voy a estar dejando un cupón del 70% de descuento en el primer comentario y descripción de este video. Solamente dale clic y aquí, amigos, tenemos que bajar y vamos a elegir este plan personal. Le das clic acá donde dice contratar ahora, después te manda al tiempo de contratación. Mi recomendación para ti es que si te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, lo contrates a 3 años. Aquí abajito aparece cuánto te estarás ahorrando. Abajo dale clic, ir al carrito, y aquí recuerda que te van a estar regalando un año de dominio completamente gratis. Aquí debes de poner pues el dominio que tú vas a adquirir, de preferencia el nombre de tu marca, el nombre de la universidad, etcétera. A ello puse un nombre de ejemplo y tienes que darle clic a esta lupa de color azul y listo, te tiene que aparecer dominio disponible y gratis, y le das abajo adicionar dominio. Después dale clic en continuar con la identificación y aquí es necesario que tú crees tu cuenta. Debes de ingresar lo que te pide HostGator. También tienes que palomear esta parte y darle clic abajo en crear una cuenta. Después nos va a mandar a que nosotros ya podamos hacer el pago. Yo te recomiendo pagar con tarjeta de crédito o débito o con PayPal porque el pago se hace bastante rápido. Por ejemplo, con tarjeta, aquí simplemente debes de ingresar los datos de tu tarjeta y darle clic acá donde dice finalizar compra. Recuerda que toda la información de tu hosting y dominio te la van a estar enviando a tu correo electrónico. Ahora el siguiente paso es acceder al panel de control de HostGator. Para esto te vas a la página principal y aquí tienes este icono de persona que te enseño con la flecha. Simplemente le damos clic portal del cliente, clic en entrar y aquí deberás de poner tu correo o tu contraseña y clic en ingresar. Aquí ya estamos dentro del panel de control de HostGator. Te debe de aparecer lo que es el dominio y acá, muy importante, a la derecha tenemos este botón que dice cPanel. Simplemente le damos clic y se nos va a abrir una nueva ventana. En esta ventana, aquí a tu lado izquierdo tienes este botón que dice WordPress Manager, y si no te aparece acá, simplemente vamos a bajar tantito y aquí donde dice software también tenemos el mismo botón que se llama WordPress Manager. Le damos clic y nos va a mandar a esto que dice gestión de WordPress. Clic en instalar y aquí en donde dice formulario de instalación, acá no movemos nada. Configuración del sitio, nombre del sitio, agrega el nombre de tu empresa o negocio. Descripción del sitio, igual a qué se dedica la empresa o negocio de forma resumida. Acá usuario administrador, es importante que pongas un nombre de usuario para poder acceder a tu WordPress. Contraseña, también ingresa la contraseña que tú quieras, y el correo es muy importante porque también allí te van a estar mandando toda la información de la instalación de tu WordPress. Aquí abajito donde dice elegir idioma vamos a seleccionar español y listo, amigos, ya no movemos absolutamente nada. Vamos hasta abajo, dale clic al botón que dice instalar y como puedes ver acá dice comprobación de los datos, es decir que está instalando, solamente debes de esperar. Y listo, amigos, como puedes ver ya dice enhorabuena. Le tenemos que dar clic a este de abajo que dice admin URL
vamos a darle clic, se nos va a abrir una nueva ventana, pero como puedes ver ya con el WordPress instalado en nuestro hosting. Aquí te va a aparecer este mensaje, simplemente dale clic acá donde dice activar SSL y listo. Ahora vamos a estar instalando una herramienta que nos va a permitir poder instalar plantillas profesionales como las que yo te enseñé al inicio, así que pon muchísima atención. En la descripción y en el primer comentario de este video yo te voy a estar dejando un enlace que se va a llamar plantilla. Le debes de dar clic y te va a mandar a una carpeta de Google Drive como la que tú ves en pantalla. Lo único que debes de hacer es darle clic a este botón que te enseño con la flecha de descargar, y aquí lo único que debes de hacer es guardarlo en tu computadora. Recuerda que se llama plantilla, lo guardas y es muy importante que sepas dónde lo guardaste porque ahorita lo vamos a estar utilizando. Después nos vamos acá a nuestro WordPress, amigos, y acá en el menú de la izquierda le damos clic en apariencia. Después aquí donde dice añadir nuevo tema, después en subir tema te aparece esto, dale clic en seleccionar archivo y aquí deberás buscar lo que has descargado ahorita. Recuerda que se llama plantilla y simplemente le das doble clic y acá te aparece este botón instalar ahora. Vamos a darle clic y ahí se está instalando, aunque no te aparezca nada, solamente debemos de esperar a que se instale. Y como puedes ver acá dice instalando el tema y acá también dice el tema se ha instalado correctamente. Dale clic en activar y te va a mandar a esta ventana que ves ahorita acá en pantalla. Esta pantalla que ves ahorita te manda, y ahora sí viene también lo interesante, amigos, pon mucha atención. Acá de tu lado izquierdo le debes de dar clic a este apartado Preview Website y nos van a aparecer un catálogo de muchas plantillas. Aquí si por ejemplo tú quieres crear una plantilla que sea pues para educación, etcétera, acá están todas las categorías y simplemente debes de buscar por ejemplo este que dice educación, le das clic y te van a estar apareciendo las plantillas que son para universidades o para escuelas, también para cursos, etcétera. Entonces aquí por ejemplo si tú quieres ver cómo se vería una plantilla en tiempo real, simplemente dale clic a este ojo de acá y aquí se te abre una nueva ventana mostrándote cómo se vería esa plantilla. Como puedes ver tienen diseños bastante profesionales. Vamos a estar instalando a continuación una plantilla. Supongamos que nosotros queremos instalar por ejemplo esta plantilla de aquí, la que dice webinar. Simplemente le das un clic y acá aunque no te aparezca nada aquí, tienes que subir y como puedes ver debes de elegir en este caso el editor. Simplemente lo dejas como está, dale clic en Next, también Next y acá dale clic en Start Installation y simplemente acá selecciona estas dos, dale clic en Delay y ahorita ya se va a comenzar a instalar la plantilla. Lo que debes de hacer es esperar. Listo amigos, te aparece este botón, vamos a darle clic donde dice checar tu sitio web. Se te abre una nueva ventana pero prácticamente ya con la plantilla instalada. Como puedes ver ya tenemos una estructura, prácticamente el 80% del trabajo hecho. La verdad es que es muy fácil y muy sencillo. Ahora lo único que tú debes de hacer es adaptar todo a tu empresa o negocio. Tú puedes cambiar por ejemplo los colores, el logo, etcétera. ¿Cómo hacemos esto? Pues darle clic acá a este botón que te enseño con la flecha, editar con vBuilder. Le damos clic amigos y acá se va a estar cargando el editor. Ahí como puedes ver dice cargando, vamos a esperar un ratito, tachamos esta parte de aquí y ahora sí amigos ya nosotros podemos comenzar a modificar a nuestro gusto. Por ejemplo si tú quisieras cambiar este texto, pues simplemente acá seleccionas esta parte y empiezas a escribir, o también de tu lado izquierdo puedes escribir el texto sin ningún problema. Entonces como puedes ver es muy sencillo. Ahí yo escribí bienvenido a mi página web y date cuenta lo sencillo que es. Igual si tú quieres cambiar una imagen lo puedes hacer, absolutamente todos los colores, etcétera. Ya va a depender de ti comenzar a darle ese toque prácticamente de tu marca. Entonces ahí lo tienes amigos. También por ejemplo acá en la izquierda tienes este mundito y aquí si tú le das clic aquí tú puedes cambiar absolutamente todo lo que es el SEO, también las redes sociales, los colores, la letra de tu página, absolutamente lo puedes cambiar todo para adaptarlo pues a tu empresa o negocio. Acá donde dice global, si tú le das clic donde dice logo,
Aquí puedes subir un logo desde tu computadora, simplemente dale clic acá donde dice Browse y listo, amigos. Así como puedes ver, es muy sencillo y de esta manera en tan solo unos minutos ya tienes lista tu página web. Ya solamente queda pues que tú comiences a subir el logo y también los colores, cambiarlos, si quieres las imágenes y pues toda la información de tu empresa o de tu negocio. Y recuerda que si quieres que yo te enseñe cómo modificar absolutamente cualquier detalle de tu página web, he creado un video exclusivamente explicándote todo esto. De hecho, aquí te está apareciendo en este momento en la pantalla el video. Solamente dale clic para que ya puedas ir al tutorial muy completo en donde te explico absolutamente todas las funciones que tú puedes modificar de forma muy fácil y muy sencilla, y también te lo voy a dejar en el primer comentario y descripción del video.